Buenas tardes. Damos las gracias a Dios por habernos dado otra vez la oportunidad de llegar aquí hasta este recinto para recordar siempre el propósito por el cual nos reunimos hoy. Es un día muy importante para nosotros porque hoy precisamente venimos a recordar el amor de Dios hacia nosotros. Es una de las cosas que todos nosotros aquí dentro de la iglesia debemos de entender, que nosotros estamos siguiendo o queriendo conquistar el amor de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Todos nosotros, como miembros de la iglesia, siempre deberíamos estar fijándonos unos con otros, viéndonos en qué podemos ahí estar juntos, ayudarnos, convivir, ayudar a cada una de las personas que vengan, tratar siempre de que nosotros queremos y seguimos el amor de Dios. No estamos siguiendo a hombre, no estamos siguiendo a ningún líder. Todos y cada uno de ustedes deben entender que la meta es alcanzar el amor de Dios, y por lo cual todos deberían siempre, como miembros de la iglesia, estar siempre al pendiente unos con otros. Considerémonos unos a otros, tratar de visitarnos unos a otros. Y cuando un hermano no viene, pues ¿qué está pasando con el hermano? Muchas veces no pasa, y eso es lógico, porque quizás todavía no hemos alcanzado ese amor. Quizás muchos no nos interesa lo que está pasando una persona, lo que está pasando otro, no nos interesa, por eso es que no hemos alcanzado ese amor. Pero yo aprendí una cosa del hermano Mark cuando él nos enseñaba la Biblia, decía: hermanos, si nosotros no tenemos amor para la creación de Dios, nuestra religión es pura vanidad. No tiene ningún sentido ser religioso. Por eso yo hoy quisiera decirles a ustedes que una de las metas de un cristiano es alcanzar ese amor, el amor de Cristo. Nosotros aquí tenemos, ayer que fuimos a la montaña, me di cuenta que tenemos muchos jóvenes, muchos niños y niñas. Y todos nosotros, yo como miembro de iglesia, espero verlos crecer. Espero verlos algún día que tengan éxito. Espero algún día que lleguen a lograr todas sus metas con la ayuda de sus padres. Pero nosotros como hermanos de ellos, estamos siempre aquí para ayudarles, a motivarlos a que sigan adelante, creciendo para que puedan tener su éxito en la vida. Porque Dios nos ha dado la oportunidad aquí dentro de la iglesia de conocer bien las cosas de Dios y también las cosas materiales. Dios nos ha enseñado todo lo necesario para que un joven pueda tener éxito. Y no hay una excusa para que no tenga éxito, al menos que nosotros como padres no tengamos amor hacia ellos, y eso puede derramar o derrumbar de que este joven o esta joven tenga éxito, porque nosotros fuimos egoístas. De la misma manera, cuando nosotros nos bautizamos, yo no sé si usted sabía esto, que después de habernos bautizado, después de haber nacido de nuevo, por la gracia de Dios, esperamos vernos crecer y madurar, y vernos como hermanos hasta viejitos, vernos siempre, porque el amor de Dios eso es lo que hace, unirnos siempre, crecer en su espíritu y vernos partir de este mundo por el amor de Dios. Porque ese es el propósito. O sea, yo me bauticé no para sentarme y decir: no, ya cumplí, ya esto es lo que tiene que hacer. No, mi meta es alcanzar a madurar, alcanzar a crecer en el amor de Dios, porque ese es tener éxito. Y no tenemos ninguna duda cuál es la meta, porque ninguno de nosotros queremos engañarnos, y tampoco yo como predicador queremos engañar a ustedes. En la iglesia nunca nos van a engañar. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia que todo lo que sembramos, ¿verdad?, eso cosechamos. Por más que les dijeran: no, no se preocupen, todos vamos al cielo, ya obedecieron, pueden venir cuando quieran, todos van al cielo. ¿Qué mentira sería eso? Todos nosotros sabemos que después de habernos bautizado, la meta es alcanzar el amor de Dios, alcanzar el amor de Cristo. Y así fue en el primer siglo.
podemos leerlo, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 3, el versículo 11 al 14. En Hebreos capítulo 3, del 11 al 14 dice así. Dice, por tanto, Hebreos 14, del versículo, Hebreos 3, del versículo, es del 12 a 14, 12 partes. Dice 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros una mente, es el corazón, una mente mala, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Esta escritura yo la veo muy clara, muy clarita. Dice la escritura que debemos de fijarnos bien entre nosotros, hermanos, para que en ninguno de nosotros haya una mente desobediente, una mente que no tiene la mirada en el amor de Dios, una mente que anda buscando otros propósitos, anda buscando satisfacer sus deseos carnales, engañándose a él mismo, porque a nadie le engaña, o sea, no estás engañando a nadie. Por eso la palabra de Dios dice que estos hermanos cada día estudiaban, porque el pecado es un verdadero engaño. Imagínate, hermano, muchas personas pueden pensar, sí, ya me decís el verdadero y completo evangelio, y yo creo que cuando yo me muera voy al cielo, porque eso es lo que tú piensas en tu mente. Es un engaño. Esta gente, para que no fueran engañadas, estudiaban todos los días. Todos los días se juntaban, oye, ¿dónde vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a alimentar espiritualmente? Porque nosotros sabemos que somos, o Dios nos ha llamado precisamente para ser participantes del amor de Cristo, de sufrir por Cristo. Muchos de nosotros ahorita podemos tener muchos problemas y ni cuenta nos damos, pero yo te garantizo que si en tu mente está el alcanzar lo espiritual de Dios, en mi mente está que algún día voy a aprender a amar a mi esposa, a amar a mi hermano por el amor de Dios, está en tu mente, lo vas a lograr, porque esa es tu meta. Porque te das cuenta que en ti hay un hombre miserable, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte y de engaño también? Por eso nosotros sabemos cuál es nuestra meta. La iglesia tiene que saber cada uno cuál es mi meta, hermano. Alcanzar el amor de Dios. Después de que conocer la meta es crecer en el amor de Dios. Esa es la meta. Y tener el amor de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, ahí lo dice. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, ¿qué es la meta? Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay personas que allá afuera en el mundo quizás no conozcan este amor. Nosotros sí lo conocemos, el amor de Dios. Es una cosa tan interesante, me puse a pensar esta mañana, cómo Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Me puse a pensar que Abraham sacrificó a su hijo aquí porque Abraham amaba a Dios. Abraham amaba a Dios y sabía que Dios era amor. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, no era otra cosa más que entregar su hijo al amor. Lo vuelvo a entregar a ti, es tuyo. Yo estoy seguro que contigo estará 1000 veces mejor que aquí. Yo estoy seguro que él no va a sufrir nada porque tú eres un Dios de amor.
Y él tenía toda la mente de entregarle completamente a su hijo a Dios, porque dice la Escritura que Dios es amor. Y nosotros, hermanos, debemos de entender muy bien eso, hermano. Esa es la meta. Todo o nada. Entregarme al amor o simplemente, con el perdón de ustedes, hacerme tarugo toda la vida aquí dentro de Dios. Nunca entender el amor de Dios. Andar siempre a medias. Siempre a medias. Como que quiero, como no quiero, como que quiero y como no quiero. Pero yo sé que en algunos de ustedes tienen esa meta en mente. Alcanzar el amor de Dios. Alcanzar la espiritualidad de Cristo como Él la tenía. Entender el propósito, hermanos, de la iglesia es muy claro. Como decía el hermano allá en la montaña que dio el estudio el hermano, que quizás muchas personas pueden decir, ¿verdad? No, yo acá solo, yo no tengo que juntarme con ustedes. ¿Y cómo vas a desarrollar el amor de Dios tú solo? A ver, ¿cómo vas a demostrar que amas a los demás si nomás estás tú solo o tú sola? Así, ahí se llama mucho a Dios. ¿Cómo? Si Dios nos puso como una familia para que entre nosotros nos amáramos. Y muchas personas a veces que no vienen a la iglesia, ellos piensan y dicen, ay, no les importamos nosotros. Claro que sí. Lo que pasa muchas veces no sabemos cómo decirles, oye, ¿por qué no vino el domingo, hermano? Lo extrañé, pero a veces le digo y a lo mejor se ofende, ay, es que no importa este viejo, ¿por qué no vino el domingo? Pero no saben lo que yo siento. Muchas personas se ponen a pensar y dicen, ay, quiero pensar a que tú no sabes lo que piensan los demás. Pero cuando un hermano no viene, o una hermana no viene, sí nos duele, a muchos nos duele, ¿por qué no vino el hermano? Tiene problemas, ¿por qué no vino? A veces, digamos, bueno, no sé qué decirle, pero, ya me acordé lo que decía el hermano. Dile hermano, oiga hermano, el domingo un hermano estuvo preguntando por usted. ¿Quién? Su hermano Jesucristo. Pues sí, Jesucristo es el que piensa por ti, es el que te dice, ¿dónde está el que di la vida por él? ¿No fueron 10 leprosos los que sanó? ¿Por qué no más viene uno a darme las gracias? Si Dios sanó a 10 leprosos, ¿por qué no más uno viene a dar las gracias? Decirlo Jesucristo, ¿por qué no más viene a darme las gracias? Y luego estamos de nuevo. Son cosas que te pones a pensar, pero me acuerdo que decía hermano, un hermano andaba preguntando por usted, hermano. ¿Quién es su hermano mayor? Por eso, hermanos, servir y ayudar y trabajar por el amor de Cristo es lo indispensable. Es por eso que estamos, esa es nuestra meta, o sea, esto es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Inclusive les pregunté la palabra ayer, ¿qué significa la palabra que el amor de Dios nos constriñe? ¿Qué significa que nos constriñe? Que no puedes, si tu meta está en alcanzar el amor de Dios, quiero alcanzar el amor de Dios, quiero crecer el amor de Dios, no puedes darle espalda a ese amor. No puedes, por ejemplo, para empezar, yo un domingo que dijera yo, ¿sabes qué? El domingo no voy a la iglesia, voy a echar un partidito de fútbol que invitaron a mis amigos. Yo no puedo hacer eso. O es que el domingo me invitó mi no sé quién, o mi suegra me invitó a comer a la hora del servicio. Fui con ella este domingo. Luego, bueno, ¿cómo crees que voy a cambiar la mesa de mi suegra con la mesa de Cristo? Olvídate, primero es Cristo, su mesa allá y suegra, guárdame lo que sobró, la tarde llego ahí. Pero también cuando vas entendiendo más el amor de Cristo, ¿cómo puedes ir a pecar y decir, puedo pecar y puedo tener el amor de Cristo? No puedes. El amor de Dios te constriñe. No puedes decirle al amor de Dios, te doy la espalda. No puedes, solamente que seas un Judas y le quieres dar la espalda a Cristo. No puedes, por eso el amor de Dios te constriñe. No puedo estar haciendo, no puedo estar jugando con los ojos. Pero todos sabemos claramente que el amor de Cristo es el que queremos tener todos en la iglesia para que el Espíritu Santo sea el que dirija la iglesia. Cada uno damos cuenta, es el Espíritu que está obedeciendo, está siguiendo, es el Espíritu que obedecemos. Vamos y leemos vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Fíjate lo que dice. En Filipenses 2, 13 dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos en murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias
en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Vemos esta escritura tan interesante, porque dice la escritura que es Dios el que produce en la persona como el querer como el hacer. Significa que el amor de Dios es lo que hace que la iglesia trabaje. Y muchas veces el amor de Dios puede estar nada más en dos personas. Podemos ser miembros aproximadamente, y los he contado porque solamente Dios sabe, pero podemos llegar a ser 40, 50, 60 miembros. Y de esos 60 miembros, nomás 2 o 3 están haciendo trabajar el amor de Dios. Nada más 3 trabajan el amor de Dios. Y así me decía una vez una hermana enojada que en la iglesia no había el amor de Dios. Le digo, no, sí hay. No, que no hay, no, sí hay. El amor sí está. Si no estuviera, yo tampoco estuviera ahí. Lo que pasa es que no lo estamos echando nada. Pero si en la iglesia está uno que está echándole ganas y que veo que está creciendo y quiere, yo ahí me quedo con él. Yo no me separaría de él, ni que estuviera loco como Lot se separó de Abraham. ¿Qué le pasó a Lot cuando se separó de Abraham? No, yo voy para acá, ándale pues. Perdió sus tierras, perdió su ciudad y perdió su mujer. Se separó de un hombre espiritual como era Abraham. ¿Qué vamos a separarnos de Abraham que estuviera loco? Este hombre tiene a Dios, este hombre tiene palabras de vida. Pero si así es el hombre, se separa. No, si una persona tiene el amor de Dios, es que Dios está produciendo en él como el querer, el hacer su voluntad. Dios mira y nos mira y dice, oye, allí en la iglesia de Cristo Jesús, todos quieren hacer la voluntad mía. Entonces yo me voy a derramar sobre ellos. Voy a derramar mi amor sobre ellos para que ellos nunca hagan nada por contienda, nunca hagan nada por murmuración, lo hacen siempre por el amor de Dios. Porque el amor de ellos está y lo hacen con mucho gusto, y por eso entendemos que esa es la meta de la iglesia, alcanzar ese amor en nuestra vida. Y ahorita lo voy a explicar por qué tenemos que alcanzar ese amor. Porque así como dijeron los panchos en su canción, sin amor no hay salvación, sin amor no hay salud, sin amor simplemente tendremos una iglesia toda amargada y toda agüitada y toda triste. La meta la sabemos. El conocimiento de Cristo, la palabra de Dios son buenas. Es muy buena la palabra de Dios, pero las acciones son mejores. Las acciones son mejores. Nosotros, por ejemplo, nosotros predicamos la palabra. Mejor hablar de la palabra de Dios, ¿no? Es muy fácil hablar la palabra, cualquiera puede predicar la palabra. Pero cuando practicas lo que predica, eso es lo espiritual. Ahí empieza lo espiritual, ahí empieza a funcionar el amor de Dios en tu vida. Porque esa cara, yo prediqué esto y no lo estoy haciendo, no suena lógico. No suena lógico, tengo que, si yo me paro a hablar, yo tengo que practicar lo que yo estoy diciendo. Nosotros, hermanos, sí sabemos, y sí sabemos que la meta, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, vamos a ver qué dice ahí cerquita, Filipenses 3, 13 al 14, ¿cuál es la meta? Dice así, Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, me olvidando ciertamente de lo que queda atrás, y extiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es este llamamiento santo? Todos sabemos, alcanzar la madurez, alcanzar el amor de Dios. Eso es lo que se refiere aquí, lo que dice Pablo, prosigo la meta. Yo no lo he alcanzado, dice el apóstol Pablo, porque es un hombre sincero. Yo todavía no lo he alcanzado, pero prosigo, lucho, me vivo del ayer y trato de alcanzar ese amor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si la verdadera razón es llegar a la imagen y la semejanza de Dios, que es amor. Porque si de un principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y el hombre carnal, ya sabemos lo que hizo, le echó la culpa a su mujer, la mujer le echó la culpa al diablo, y vemos todo el Viejo Testamento un desastre. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios vuelve a dar el entendimiento al hombre, que Dios requiere que el hombre sea de su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios? Es el amor. Dios quiere y va a demandar de nosotros. ¿Dónde está el amor que te digo?
¿Qué hiciste con mis hijos? Porque el amor de Dios no le hace daño a nadie. ¿Qué hiciste con mis hijos? Tú eras un hijo, te di mi espíritu, te di a Cristo, te sellé con el espíritu de amor, te di el entendimiento, te va a demandar de ti. ¿Qué hiciste? Acuérdate de los talentos, hermano. ¿Sí? Ahí están también los talentos. ¿Sí? Te di un talento, te das 2 talentos, te das 5 talentos. ¿Qué hice con los talentos? Nada. No hice nada, ahí lo escondí. Ahí lo enterré como tú levantas donde no cosechas, yo ahí mejor lo dejé. ¿Y qué le va a decir Dios a ese hombre? Inútil. Eres un inútil sabiendo que el amor lo hace todo. Sabiendo que con el amor podías dormir en paz. Sabiendo que con el amor podías vivir en paz. Y no lo invertiste para que cuando yo tuviera más de ese amor. Si me quedo en mi estado carnal, si mi mente no es verdaderamente alcanzar el amor de Dios, me quedo en mis placeres. No hay honor, no hay gloria, ahí no hay nada. Vamos a suponer que mi mente, no, a mí no me importa alcanzar ese amor. Entonces ahí nada más hay vergüenza. Y si eres cristiano, acuérdate lo que va a decir Cristo de nosotros. Por cuanto ni eres caliente, ni tampoco eres frío, yo te voy a vomitar de mi boca, porque eres tibio. Apocalipsis 3:15 al 17. Pero hermanos, hemos aprendido que entramos aquí a la iglesia, pero nunca hacerle daño a nadie o ser un mal ejemplo, porque el amor de Dios, hermanos, no le hace daño a nadie. En Romanos capítulo 13, versículo 10, ahí dice claramente el apóstol Pablo, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. O sea, yo tengo que entender que yo entré en la iglesia, una de las cosas siempre me da cuenta de entrar en la iglesia, Señor, pero yo soy muy pecador, yo cometo muchos errores. Pero entré en la iglesia para no ser mal ejemplo o no hacerle daño a nadie. Hay personas que no entienden eso. Entran a la iglesia y hacen todavía más daño de lo que estaban haciendo. Espérame, yo entré en la iglesia, pero yo entré en la iglesia para no hacerle daño a nadie, porque el amor de Dios no le hace daño a nadie. Y sí ofendemos, claro que sí. Todos ofendemos, todos tenemos errores. Pero también todos debemos de pedirles perdón y disculpas. Pero debemos de entender que cuando ofendemos, el amor de Dios todavía no ha crecido en nosotros. Pero el hombre carnal, hermanos, sí hace daño. Y voy a compararles porque quizás muchos de ustedes están preguntándome como hay jóvenes. Bueno, ya lo entendí, pero ¿qué es el amor? Sí, al último, ¿qué es el amor? Muchas personas piensan que el amor humano es el amor de Dios. I love you, ay, no puedo dormir, I was thinking of you, I love you, I love you. Y luego ves un par de jovencitos hombres dándose un beso. ¡Ay, qué tierno! ¡Oh, ay, no! ¡Qué bonitos niños besándose entre ellos! Ese es el amor humano. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. No nos engañemos. El amor de Dios es una cosa que el hombre carnal no quiere. Primero voy a leerte qué es lo que produce el hombre carnal en Gálatas 5:19. Vamos a ver qué es lo que produce. El hombre carnal dice, Gálatas 5:19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que son ¿qué? Lo primero, adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán sus problemas. Pero yo les pregunto, ¿quién no produce pecado? ¿Solamente que una persona fuera marciano o solamente que fuera otra cosa que no fuera un hombre? Pero todo hombre, lo primero que produce en su carne son adulterios. Hay personas que piensan que, yo pensé que queremos ser yo. Caray, yo pensé que queremos ser a él. Caray, no, espérate. Esto está en tu carne, lo estás produciendo. Si tú no produces adulterio, estás produciendo envidia. Esto que la envidia es el único pecado que no produce placer. Esto está más para nosotros que se nos ha pegado. La envidia es un pecado que no produce placer, te produce amargura. Y sin embargo puede haber gente que tiene envidia. Pero todos producimos esto. Y se
alguno dice, yo no, pues entonces tú no eres de este mundo, hermano. Pero todos de una manera prudente. Dice Pablo, si lo estás practicando, no heredarás el reino de Dios, ni tampoco heredarás la salud, ni tampoco heredarás nada. ¿Vale? ¿Qué hago? Vamos a alcanzar el amor de Dios. Vamos a alcanzar lo espiritual. Y sigue preguntando, ¿y qué es el amor de Dios? La verdad lo hemos leído muchas veces. Y aunque se lee, yo no sé qué es el amor de Dios. Estoy seguro que se preguntará, ¿qué es el amor a Dios? No, ¿qué es el amor de Dios? Claro, es una cosa, el amor de Dios al hombre carnal no le interesa. Lo tienen ahí como, no, a mí eso no me interesa. Vamos a verlo en 1 Corintios 13, versículo 4. ¿Qué es el amor de Dios, hermano? Explíquenos porque no entendemos qué es ese amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4, te va a decir claramente el apóstol Pablo qué es el amor. Dice así, fíjense bien. Primeramente, el amor es sufrido. ¿Estás sufriendo como Cristo sufrió por ti? ¿Cómo sufres? El amor es benigno, es benévolo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o sea, no es presumido, no es altivo, no se envanece. Fíjate el 5, el amor no hace nada indebido. Esa es una de las que a muchos nos pega, híjole, nada indebido. Y la otra dice la otra vez. Y lo que compré la otra vez, híjole, ahí empiezas a darte cuenta, el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, fíjate, no se irrita. A veces que le hago a alguien, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser hermano. Esas características que estás leyendo aquí eran las características que tenía Jesucristo en los apóstoles. Esas eran sus características. Eran seres vivos, hermanos, vivían en el amor de Dios. Los primeros cristianos tenían ese amor de Dios. Ellos ya no vivían. Ellos vivían entregados al amor de Dios, sirviendo al amor de Dios, trabajando por el amor de Dios, porque ellos querían alcanzar la paz. Y se dieron cuenta muy claro lo que estaba. Ellos yo creo que se dieron cuenta, antes de la muerte de Cristo, se dieron cuenta del mundo cómo estaba en la oscuridad. Ellos, personas como estas, se dieron cuenta del amor de Cristo, enseñándoles el amor, y se dieron cuenta de la actitud de los fariseos, de los judíos, de toda la gente que estaba ahí, cómo comportaban los romanos. Esa gente era bruta. ¿Cómo pudieron golpear tanto a un hombre, tantos latigazos que le dieron a Jesucristo? Muchas personas dicen que la película, ay, te pasaron. Yo digo que si Él llevó todos nuestros dolores, si Él llevó todas nuestras enfermedades, esos golpes que le dieron por todo el mundo eran demasiados. Y dicen los científicos que los romanos era gente bruta, cómo trataban y castigaban a las personas. Personas se dieron cuenta de que su vida de ellos anteriormente eran vidas miserables, vacíos completamente, sin el amor de Dios. Y por eso cuando ellos entendieron el amor de Dios, estas personas claramente lo aceptaron como una cosa hermosa. Y servían al amor de Dios porque se habían dado cuenta que en la carne habían hecho mucho daño. Inclusive el apóstol Pablo también se dio cuenta de lo que él había hecho y había hecho daño. Sin ese amor, hermanos, sin ese amor, pues como dijo el pingüinito en la película del Happy Feet, ¿se acuerdan? Ustedes son un cuenta de wiki. Es verdad, sin el amor de Dios no hay nada. Y sí tenemos el amor. Nada más que nos cuesta trabajo desarrollarlo. Imagínate, no hace nada de venir. No se irrita. No guarda rencor. No le hace mal a nadie. No es envidioso. No busca lo suyo propio. Ese amor lo recibimos, el Señor nos lo ha dado porque fue una promesa, lo selló en el amor. Y fuimos ungidos con ese amor. Así lo dice Romanos 5, del 3 al 5, hermano. Ahí lo dice, vamos a leerlo. Romanos 5, del 3 al 5 dice así. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro ser por el Espíritu Santo, que nos fue ¿qué? Dado. ¿Cuándo lo recibimos? Claro, cuando nos bautizamos. Recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el amor de Dios. Y ahora la prueba no me avergüenza, porque la prueba me trae esperanza, me trae paciencia. Y la paciencia tampoco me avergüenza, ni tampoco la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mí. Y esa es la esperanza de alcanzar el amor de Dios. Me preguntaba esta Ayana de los reyes del Viejo Testamento. Decía, ¿qué podemos sacar de estos reyes malos del Viejo Testamento? Todos los reyes del Viejo Testamento. Pues Dios nos enseña que nosotros somos reyes. A cada uno que Dios ha elegido, lo ha ungido con el Espíritu Santo del amor. Y nosotros, al ser reyes, debemos de gobernar todos estos miembros. Todos los miembros deben ser gobernados. Benito, cálmate. Sí, tú también, cálmate. No hagan daño. Coco, hágase para acá. Tú, siendo un rey, debes de controlar a todos tus miembros. A todos tus miembros. ¿Sí? Tus miembros no deben de mandarte. ¿Sí me explico? O sea, cuando llegue el domingo, es el domingo, tengo flojera de ir a la iglesia. Sí, todos los miembros parece que se ponen de acuerdo y le mandan una señal al rey, acá arriba. ¿Cómo ven? No tenemos ganas de ir a la iglesia. Y el rey dice, bueno, pues vamos a quedarnos a ver la tele. ¿Sí? Todos tus miembros, todo tu grupito de miembros le están dirigiendo. Tú eres el rey. Dios te ha dado la capacidad de gobernarte a tu cuerpo, no que mis miembros me gobiernen a mí. Imagínate lo que hizo Saúl. Llegando a mí, es que el pueblo me pidió que quedáramos con las borreguitas, sacrificárselas a Jehová. Ah, sí, el pueblo te pidió, sí. Y si te hubiera pedido que te aventaras a un pozo, ¿por qué no te vas a tener un pozo? A eso no, ¿verdad? Pero los reyes nos enseñan a nosotros que nosotros somos reyes de nuestros propios miembros y que nuestros miembros no mandan. Nuestros miembros no mandan. Y también cuando yo estaba, los niños tampoco mandan. Porque hay mamás que los niños son los que mandan. Y el niño, la maestra lo disciplina. Cuando los niños estaban chiquitos y la maestra lo disciplinaba, y le decía, usted la maestra, hágale caso a la maestra. Porque si no es caso a la maestra, yo también te voy a dar la pompa. Y tú lo mandas. La maestra está diciendo que pensar. Pero es que nada. A mí me mandas de la maestra. Tú pórtate bien y obedece a tu maestra. Eso es lo que tienes que hacer. ¿No discuto contigo? No hay discusión. No hay discusión. Esto es para aprender. Y si es maestra hermana, tú no tienes por qué juzgarla. ¿Sale? Tú no tienes para juzgarla. Tú escucha lo bueno y como dice Pablo, agarra lo bueno y lo malo no lo agarra. Pero agárrate, aprende de todo. Eso es lo que aprendemos, hermanos. Porque sin eso no hay nada. Romanos 6, del 1 al 2 dice, Romanos 6, del 1 al 2 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, dice la palabra, ¿qué pues vamos a enseñarles? Vamos a seguir practicando el pecado. Vamos a seguir que los miembros nos sigan dirigiendo para que el amor de Dios siga creciendo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos volver a rezar otra vez a Él? ¿Cómo? A ver, explícamelo, porque a veces yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que Dios te sacó de la inmundicia del pecado, me trajo a la luz, me trajo a tu amor, y ahora resulta que quiero regresar otra vez para atrás? No lo entiendo. Yo no entiendo a muchas personas que conocen tanto de la palabra de Dios. Yo he conocido hermanos que conocen tanto de la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, y de repente el hijo de Dios siempre no, y se salen de la iglesia, inclusive hasta de mente se salen, y empiezan a hacer otras cosas que te quedas mío. ¿Cómo es posible que este hermano o esta hermana habían predicado, habían enseñado, wow, y no saben lo que dice la Biblia? ¡Cuán amargo! Y cuán triste es haber dejado tú el camino de Dios y faltarte el temor de Dios. De que te pones a pensar, no, para mí el amor es lo más grandioso que Dios nos ha dado. Y alcanzar el amor, hermanos, como dije al principio, es imitar a Dios. Todo o nada. Para Dios no hay, nomás un poquito, o sea, lo mismo un poquito de amor, pero ya toda la semana ni me acuerdo de ti. Y no me acuerdo de la iglesia, ni me acuerdo de nadie. Para Dios es todo o nada. Y Él espera, porque si hay una virtud que tiene nuestro Señor, Él es paciente. Esa virtud la tiene Él.
dice que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El llamamiento supremo en Cristo Jesús es aprender por medio del conocimiento de Cristo, imitar a Cristo del amor de Dios. El conocimiento es aprender y predicarlo y enseñarlo, como dijo, es como le manda Jesucristo, pero el hacerlo es predicar lo espiritual, el amor de Dios. Vamos a leer Romanos 8, del 8 al 10. Y vamos a terminar. Romanos 8, del 8 al 10 dice así. Romanos 8, del 8 al 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, según el amor. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si es que el amor está en vosotros. Y si alguno no tiene el amor de Cristo o el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. No es de Él. Pero si Cristo o si el amor está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu o el amor vive a causa de la justicia. Ningún método, ningún libro te va a ayudar o te va a salvar si no está en tus metas el alcanzar a todas costas, a toda prueba, el amor de Dios. Muchas personas tienen problemas y llevan a sus hijos a los psicólogos. Muchas personas tienen enfermedades, van a los doctores que les ayuden en sus problemas psicológicos. No la van a encontrar nunca. Va a ser una ayuda temporal y engañosa. En el amor es la meta. El amor ocupa todo temor. Se aseguro que si una persona anda en el amor de Dios, la muerte es una delicia. Si toda mi familia anda en el amor de Dios y algún día Dios se lleva un miembro, da tristeza, pero ese es el propósito de alcanzar el amor de Dios. Imagínate de pasar de esta vida turbulenta a pasar al amor de Dios. No hay nada. Sí, nos sentimos un poquito tristes, pero sabemos que esa persona ya va al descanso, al verdadero, a raíz de todo, al amor de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 16 al 18 dice así: esta escritura quiero que nos la vayamos a llevar de memoria en nuestras mentes, grabárnosla en nuestros corazones, como decía la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos de 16 al 18 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No entiendo lo que decía el hermano. Dice: hermano, si a usted le llega un día la muerte y tiene mucho miedo, en el día de su muerte, tiene mucho miedo, usted no va bien. Usted no alcanzó o no ha alcanzado la muerte. Él lo dice claramente: en el amor no hay temor. Entonces, yo sigo enseñando, hermanos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la razón de ser cristiano? Alcanzar el amor de Dios, para poder entrar a mi descanso, porque esa es la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos decía, allá en Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio Dios nos ha dado! El poder conocer de su Espíritu, el poder venir a reunirnos y estudiar la Biblia hoy, mañana, el miércoles, cuando quieran estudiamos la Biblia, llevamos el Evangelio donde quieran ir. ¡Qué privilegio de poder estar ocupado y andar en el Espíritu! Porque si yo no ando en el Espíritu, entonces ando en la carne. Ando en la carne. Y la carne y el Espíritu, tú y yo sabemos que no se llevan. Hacen como un cortocircuito en el sistema nervioso de nosotros. Cuando queremos andar con Cristo y de repente queremos voltearnos al mundo, el cerebro dice: ¿qué está pasando? No se puede. Por eso digo todo o nada. O sea, no puedo seguir caminando con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No puedo. O todo o nada. O me voy al mundo o me quedo con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Tenemos que apoyarnos, nos seguimos en Cristo. Yo sigo el amor, esta es la regla. Esta es la regla que Dios me trazaba y es la que voy a seguir. No puedo seguir el mundo. Yo ya conocí el mundo. El mundo no me dejó nada bueno. Hay las amistades. Esas amistades cuando llega un punto, ¿verdad? Ni te acuerdan de ti. Te dan la espalda. Yo tengo muchos amigos. A mí no me van a decir nada del mundo porque yo lo conocí. Por eso, o todo o nada. O sea, nos entregamos a Cristo bien y seguimos este majestad de Dios. O simple y sencillamente estamos como un club. Y eso no es un club. Esto no es un club. Aquí no tenemos Bacardí, cerveza, no es un club. Tenemos la Biblia. Y debemos de tener en la mente. De estudiar y estudiar y esforzarnos a alcanzar el amor de Dios. Y voy a terminar con esta invitación a todos. Romanos capítulo 13. Esta es la invitación que le hago a todos. Y especialmente también si hay una persona que no conoce de este amor, necesitas este amor. Sin el amor de Dios no vas a alcanzar nada. Nada alcanzará. En Romanos capítulo 13, el versículo del 11, Romanos capítulo 13, del 11 al 14 dice así. Y esto dice el Espíritu Santo, fíjate bien, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, ahora estamos más cerca del amor. Ayer tuvimos una experiencia, para mí, bonita. Todas las hermanas ahí convivimos, comimos, estudiamos. Yo sé que a la carne no le gusta que estudiemos. Yo sé que la carne no quiere estudiar, pero lo sabemos nosotros, que estudiando la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a traer salud. Dice, y conociendo el tiempo, ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día se acerca. ¿Qué significa eso? El mundo está a punto de tornar. Eso lo sabe todo el mundo. Y el día se acerca. Es cuando Dios va a aclarar a todos nosotros por qué tuvo que pasar por tanta prueba. ¿Por qué tuve que dejar de aquello que yo tantas veces anhelé? ¿Por qué tuve que pasar esto? Allá va a aclararme todo. Desechemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Hablemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis a los deseos de la carne. Esa es la invitación que tengo. Que Dios nos bendiga.